Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las propiedades de la potenciación. Entonces empecemos por la primera. Si yo tengo un número, cualquiera que sea, 5 elevado a la 4, tenemos que este numerito de acá lo vamos a conocer con el nombre del exponente. Y este que está aquí en la parte inferior se conoce con el nombre de base. Pero el conjunto entre exponente y base se conoce con el nombre de potencia. Se dice que es una potencia porque sencillamente es algo que está ahí acumulado, parte desde ese común, es algo que se puede escribir de otra forma pero más extensa, 5 por 5 por 5 por 5, es decir, esto serían 4 veces ese 5, por eso es una forma abreviada de escribir la multiplicación. Bueno, ahora, por otra parte, tenemos que si yo tengo cualquier número elevado a la 1, eso es igual a 5. El 5, cualquier número, puede ser, ejemplo, coloquemos una variable elevado a la 1, esto es igual a la misma variable. Bien, seguimos con la siguiente. Si yo tengo acá x a la 4, por x a la 5, esto es lo mismo que decir x a la 4 por más 5. Cuando las bases son iguales, entonces las potencias, los exponentes se suman, es decir que esto equivale a x a la 9. Esto quiere decir, en otra forma o escrito de otra posibilidad, es que tendríamos que es x por x por x por x, 4 veces la primera parte, y la segunda parte sería x por x por x por x por x. Si contamos las veces que se repitieron son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente es lo mismo que teníamos ahorita. Si yo tengo un número 1 sobre cualquiera x a la 3, lo puedo escribir de otra forma que no sea un fraccionario, y esa es escribiéndola como x a la menos 3. Fíjese bien que el exponente queda con una potencia negativa. Ahora, esta misma me da campo para poder pasar y decir que si yo tengo ahora un número que tiene la misma base, lo único que yo tengo que hacer es, en la división de bases iguales con exponentes diferentes, lo que debo hacer es que eso equivale a esos mismos pero restándolos, es decir que en este momento me quedaría que sería x a la 4, el 9 quedaría positivo, el 5 como lo vimos en la parte anterior sube, y en el momento de subir sube con su signo negativo. Otra forma de verlo es, si yo tengo esta, serían 9 veces que estarían abajo y abajo estarían 5. De esas 9 se simplificarían con las 5 y me quedarían tan solamente 4. Si yo tengo números como por ejemplo x y están elevados aquí a un número, esto equivale solamente si los dos están multiplicando. Repito, solo si están multiplicando, es lo mismo que escribir x a la 3 o y a la 3, los dos multiplicándose ahí. Ahora, si yo tengo acá como x a la 5 por y a la 5 y z a la 5, estos tres términos también se pueden abreviar en algunos casos que se necesitan en álgebra, quedarían como x por y por z, todos elevados a la 5. Ahí dependiendo de algunos ejercicios que yo necesito hacerlos de este lado o de este. Todo depende de lo que uno necesite. Eso es lo rico de las matemáticas. Bien, si yo tengo ahora x a la 4 y este lo elevo aquí a la 5, una potencia elevada a otra potencia, las dos potencias se multiplican, es decir que sería x a la 4 por 5, lo cual equivale a decir x a la 20. Bien, pero hay veces que yo tengo esto, como por ejemplo x a la 4, y a la 5 y todo elevado a la 3. En este caso, igual que en la propiedad que teníamos anteriormente aquí haríamos lo mismo. Entonces me quedaría como x
a la 4 por 3 por y a la 5 por 3, y esto equivale a x a la 12 y y a la 15. Si hay otros ejercicios que uno puede aplicar ya de lo que hemos visto, hay uno que es en particular, y es que cuando yo tengo x a la 0, x a la 0 yo lo podría explicar y justificar, y me dice la propiedad que equivale a 1, pero ¿de dónde sale? Si yo tengo, por ejemplo, x a la 5 sobre x a la 5, aplicamos la propiedad que habíamos visto ahorita, los exponentes se deben restar. Pero si yo lo simplificaría, yo diría, esto que está aquí simplificado equivale a 1. Pero ahora bien, si yo aplico la otra propiedad, sería 5 menos 5, lo cual equivale que es x a la 0. Por lo tanto, si yo lo simplifiqué por un lado me dio 1, aquí me da el 1. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.